Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar del principio de Arquímedes y de la flotabilidad de los cuerpos. Los fluidos ejercen fuerzas ascensionales sobre los objetos situados en su seno. Por esta razón, los objetos que se encuentran sumergidos en un fluido pesan menos. La explicación a este hecho fue dada por un sabio griego llamado Arquímedes, quien descubrió que cuando un cuerpo está en el interior de un fluido, experimenta una nueva fuerza vertical hacia arriba que se denomina empuje. Arquímedes comprobó que el empuje que recibe un cuerpo es igual al peso del líquido, del volumen del líquido que desaloja. Vamos a ver una experiencia. Imaginemos que tenemos una botella llena de agua y dentro de ella tenemos un globo que está conectado con una pajita. Y por esa pajita insuflamos aire, con lo que el globo se va a inflar. Y entonces la botella con el globo lleno de aire va a experimentar una fuerza ascensional y va a moverse hacia arriba del líquido. Vamos a ver por qué se produce la pérdida de peso de un objeto cuando lo pesamos dentro de un fluido, por ejemplo el agua. Este es el material que vamos a utilizar en la experiencia. Tenemos una cuerda, una bola, un dinamómetro. Un dinamómetro es un aparato para medir fuerzas. Aquí dentro hay un resorte y al colgar un peso de este ganchito, aquí dentro hay el resorte que está en el interior, se alarga. Como el alargamiento, según la ley de Hooke, es proporcional a la fuerza, podemos leer la fuerza en esta escala. Aquí tenemos una probeta, que es un cilindro de vidrio graduado para medir volúmenes, y una botella de agua destilada. Atamos la bola a la cuerda y la pesamos con el dinamómetro. La pesamos en el aire y el peso real es de 2,0 newton según marca el dinamómetro. Si ahora cogemos la probeta, la llenamos de agua e introducimos la bola a la mitad de la probeta y volvemos a medir el peso, vemos que el peso ha disminuido. El peso aparente dentro de la probeta llena de agua, dentro del agua, es de 1,6 newton. ¿A qué se debe esta disminución de peso? Bien, hemos dicho que al principio, cuando añadimos solo agua destilada a la probeta, tenemos un volumen de 100 centímetros cúbicos. Cuando introducimos la bola dentro de la probeta, el volumen aumenta a 141 centímetros cúbicos. Es decir, se ha producido un desplazamiento de 41 centímetros cúbicos de agua. Bien, ¿cuánto pesa el agua que ha desplazado la bola? Si la densidad del agua pura, del agua destilada, es de 1 kilogramo por decímetro cúbico, aplicando la fórmula densidad igual a masa partido por volumen, dejando la masa, queda densidad por volumen. Es decir, 1 kilogramo por decímetro cúbico por estos 41 centímetros cúbicos, que pasados a decímetros cúbicos serían 41 por 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos. Es decir, 41 por 10 elevado a menos 3 kilogramos. Recordemos que el peso es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. La masa la tenemos aquí, 41 por 10 elevado a menos 3 kilogramos, y la aceleración de la gravedad la suponemos constante, igual a 9,8 metros partidos segundos al cuadrado. Si hacemos el producto, vemos que nos da 0,4 newton. Este es lo que pesa el agua que ha desplazado la bola. La pérdida de peso de la bola en el agua es entonces el peso real, que era el peso que tenía la bola en el aire, que recordemos que era 2 newton, menos el peso aparente, que lo tenemos aquí, que es 1,6 newton, y esto es igual al peso de agua desplazada, que es 0,4 newton. Vamos a verlo. Efectivamente, 2 newton menos 1,6 newton es igual a 0,4 newton, que fue el peso del agua desplazada. Pues bien, ese peso de agua desplazada coincide con la fuerza ascensional que sufre la bola en el seno del agua. A esa fuerza ascensional que coincide con el peso de agua desplazada se le denomina
empuje. El peso real en el aire está afectando solamente el peso. Si, por ejemplo, medimos el peso con un dinamómetro de un objeto y nos da 8 newton. Ahora bien, dentro, en el seno de un fluido, el peso disminuye. ¿Por qué? Pues porque además del peso, vamos a tener una fuerza en sentido contrario, una fuerza vertical y hacia arriba, que se denomina empuje. Por eso, el peso dentro de un fluido no es igual, es menor, y lo llamamos peso aparente. En este caso, 5 newton. La fuerza que empuja al cuerpo hacia arriba y que contrarresta el peso del cuerpo se denomina fuerza de empuje o empuje. Y el peso aparente será la resta entre el peso real menos el empuje. El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del volumen de líquido desalojado. Bien, si nosotros tenemos en cuenta que el empuje es igual al peso del volumen de líquido desalojado, el peso de fluido será la masa del fluido por la gravedad. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que la densidad de un fluido es la masa del fluido por volumen del fluido, puedo despejar la masa de fluido, que sería la densidad del fluido por el volumen del fluido. ¿Qué es lo que voy a escribir aquí? En vez de masa de fluido, densidad del fluido por volumen del fluido por la G. El volumen de fluido desalojado es exactamente igual al volumen de cuerpo sumergido. Por tanto, voy a sustituir aquí el volumen del fluido por el volumen del cuerpo sumergido. Por lo tanto, el empuje, la fuerza ascensional del empuje, será igual a la densidad del fluido por el volumen de cuerpo sumergido, que es igual al del fluido desalojado, como hemos dicho, por la aceleración de la gravedad. Bien, vamos a contar una historia que nos puede aclarar el principio de Arquímedes. Una historia real, además. El rey de Siracusa entregó una pieza de oro a un orfebre para que le fabricase una corona de oro. Pero el rey dudaba si la corona realmente estaba hecha de oro puro o el orfebre había empleado plata también en su construcción. ¿Cómo saberlo? Y esta duda se la preguntó a Arquímedes. Arquímedes fabricó dos bloques, uno de oro y otro de plata, de la misma masa ambos que la corona, y los introdujo en un recipiente lleno de agua, observando que el bloque de oro desplazaba menos agua que el bloque de plata. ¿Por qué? Porque la densidad del oro y de la plata son distintas y por tanto los bloques van a tener distinto volumen. El oro desplazaba poca agua y la plata mucha. Cuando introdujo la corona en el mismo recipiente lleno de agua, observó que la cantidad de agua desplazada fue intermedia. Desplazaba más agua que con el bloque de oro, por lo tanto no era oro puro, pero menos que con el bloque de plata, por lo tanto tampoco era plata, era una mezcla de oro y plata. El orfebre había engañado al rey. La corona no estaba hecha completamente con la pieza de oro. Vamos ahora a hablar de la flotabilidad. ¿Qué tiene que pasar para que un cuerpo flote? Los globos aerostáticos los vemos ahí flotando en el aire es un fluido. Imaginemos que el peso es mayor que el empuje, como en esta situación. Si el peso es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde. Si por el contrario el peso es menor que el empuje, el cuerpo asciende y quedará flotando. Y si el peso es igual que el empuje, lo que ocurrirá será que el cuerpo se mantiene en equilibrio entre dos aguas. Vamos a analizar cada uno de estos casos.
Vamos con el primero. El peso es mayor que el empuje. El peso sabemos que es la masa por la gravedad y el empuje, la masa de líquido por la gravedad. Como G y G son iguales, las puedo simplificar. Si yo tengo en cuenta que la masa del cuerpo es igual a la densidad por el volumen del cuerpo y la masa del líquido, la densidad del líquido por el volumen del líquido, y si tenemos el líquido, suponemos el líquido desalojado y el volumen del cuerpo es el volumen del cuerpo sumergido. Como el volumen del cuerpo sumergido es exactamente igual que el volumen de líquido desalojado, puedo simplificarlos. Y me quedará que cuando el peso es mayor que el empuje, es decir, cuando el cuerpo se hunde, es porque la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido en el que lo estamos introduciendo. Vamos a ver otro caso. Vamos a ver ahora cuando el peso es igual al empuje. Nuevamente, el peso es la masa del cuerpo por la gravedad y el empuje la masa del líquido por la gravedad. Simplificamos la gravedad, que es la misma, y sustituimos la masa del cuerpo por la densidad por el volumen y la masa del líquido por su densidad por el volumen. Como nuevamente el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del líquido desalojado, podemos simplificar estos dos términos. Y nos queda que cuando el cuerpo está en equilibrio entre dos aguas es porque la densidad del cuerpo es exactamente igual a la densidad del líquido. ¿Qué va a ocurrir cuando el peso es menor que el empuje? Si el peso es menor que el empuje, lo tenemos el cuerpo en el fondo, lo ponemos en el fondo del recipiente, el cuerpo va a ascender. ¿Por qué? El peso, nuevamente, la masa del cuerpo por la gravedad, el empuje, la masa del líquido por la gravedad. Cancelamos la gravedad porque se simplifica y sustituimos la masa del cuerpo y la masa del líquido por la densidad por el volumen en cada caso. Como el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen de líquido en un principio, cuando están sumergidos, los podemos cancelar y obtenemos que la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. Cuando ocurra esto, el cuerpo va a ascender y quedará flotando. Cuando un cuerpo flota, una parte de él quedará siempre sumergida y es sobre la parte sumergida sobre la que va a actuar el empuje. Así, cuando un cuerpo flota, el peso del líquido desalojado por la parte sumergida es exactamente igual al peso del cuerpo. Como ocurre en un iceberg. Los icebergs son de hielo, el hielo tiene una densidad menor que la densidad del agua líquida. Por lo tanto, el iceberg flota. Vemos que la cantidad que flota es pequeña, muy pequeña comparada con la cantidad que está hundido. ¿Por qué? Pues porque el peso del líquido que estaría aquí, que ocuparía este volumen de sólido, de iceberg, sería igual exactamente el peso del líquido al peso total del iceberg, tanto la parte sumergida como la parte emergida. ¿Por qué flota un barco entonces? Un barco flota, el barco está una parte con aire, otra parte con materiales, los que sean, y hay una parte que está hundida del barco. El agua desplazada por esa parte que está hundida es el agua desplazada tiene un peso igual a la totalidad del peso del barco. Es decir, a la totalidad del peso del barco junto al aire que está en el interior y las cosas que tiene en el interior. Bien, pues muchas gracias una vez más por vuestra atención y hasta una futura ocasión.